Bienvenidos a todos a este su programa Volver a Nacer. Yo soy Marian Ardila, una persona muy comprometida con cada uno de ustedes. Yo sé que ustedes están ahí en sus hogares, en sus casas, en sus vehículos, en su oficina, porque ya nos están siguiendo en este su horario del viernes. Qué rico pasar esta tarde con ustedes. Qué sabroso pasar este tiempo junto a ustedes compartiendo noticias y información muy importante para mejorar cada día nuestra existencia. Recuerde que Volver a Nacer tiene el propósito de llevar esa información clara, precisa y también el acompañamiento en los momentos en que ustedes así lo soliciten. También les recordamos tener lápiz y papel. Es importante porque posiblemente les estaremos dando datos, les estaremos dando algunas líneas que se pueden comunicar. Gracias por todos los mensajes que nos han enviado, es una gran motivación para nosotros. Gracias por esas felicitaciones, para nosotros también es de mucha alegría saber que nos estamos haciendo entender, que estamos llevando ese mensaje de fortaleza y esperanza, que les estamos diciendo que sí se puede cambiar ese estilo de vida, sí se puede recuperar esa vida íntegra, sentirnos útiles y ser felices. Claro que sí, volver a no ser, tiene ese propósito hermoso, que nos podamos comunicar de corazón a corazón con cada uno de ustedes. Bueno, también aprovechar para darle muchas gracias a nuestro canal Digitel Conecta, que hace posible que nosotros estemos ahora en sus hogares y ustedes aquí con nosotros. Muchas gracias a sus directivas, muchas gracias a su equipo, hacen posible esta maravilla. Recuerde que también estamos en redes sociales, síguenos ahí, síguenos con esas notas, con esas preguntas. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Lady, que nos va a compartir un tema bien interesante. A veces nos falta tener esa confianza, nos falta tener ese acercamiento con la experiencia. Pues hoy la vamos a tener, claro que sí. Nosotros nos comprometemos con ustedes porque sabemos que ustedes están aprovechando esas bellas oportunidades. Pero también hoy nos acompaña Adrián. Adrián, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marian. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia en todo el territorio nacional y en especial a una región muy especial, además de las 5 que tenemos, que hoy nos reportaron audiencia, Marian, es la región Tocoporo, de la que hacen parte los 6 municipios aquí muy cerca de Bucaramanga. Y también hoy saludar especialmente a toda nuestra población infantil porque se está celebrando el Día de los Niños en nuestro territorio nacional. Recordemos que el presidente César Gaviria en su momento emitió un decreto presidencial donde se celebraba el Día de los Niños en esta fecha. Marian, pues muy contento de tener a nuestra muy joven doctora como nuestra invitada de hoy. Claro que sí, Adrián, nosotros somos muy afortunados porque en este grupo de profesionales a nivel nacional hay muchísima gente que quiere y está comprometida de corazón a hacer esta labor social tan linda, porque ese es un compromiso que nosotros tenemos cuando vamos a una universidad, nos titulamos y recibimos con tanto amor y tanto gozo ese cartoncito, pero allá en nuestro corazón sabemos que eso implica un compromiso social, un compromiso familiar y un compromiso con que esta humanidad cada día esté mejor, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestra doctora Lidia Carolina Brito Córdoba, psicóloga. Es una persona con mucha experiencia en la parte de abordaje de adicciones, una amplia trayectoria en su trabajo en comunidades terapéuticas, o sea que es la experiencia, lo que les decía anteriormente. Nos encanta tener la doctora, bienvenida, porque queremos escucharla, queremos contagiarnos de ese gozo, de esa alegría y de esa humanidad que usted vamos desarrollando cada vez que nos acercamos a estos procesos. Sí, señora. Bueno, agradecerles a todos por su invitación, al canal, a los directivos del programa por acogernos en este momento y participar de este programa tan importante, porque realmente, primero pues hablar de salud mental es algo que realmente hay mucho sesgo, hay muchas situaciones contradictorias, lo que hablábamos ahorita de pronto, prejuicios de ir a un psicólogo, de saber qué se hace en un proceso de esos. Entonces agradecerles porque es un espacio de apertura para las personas y que conozcan y sepan que se vale pedir ayuda. Además me parece muy importante lo que dijiste ahorita, y es que como profesionales y sobre todo los que trabajamos en salud, especialmente la salud mental, adquirimos un compromiso cuando
tenemos ese diploma y es el ayudar a los otros, a las personas que realmente lo necesitan y a veces lo obviamos. Entonces, agradecerles por la invitación. Como lo dijiste, mi nombre es Lady Carolina Brito, soy psicóloga de profesión, ya hace 8 años estoy ejerciendo y son 8 años que realmente llevo ejerciendo en el área de las comunidades terapéuticas como psicóloga clínica, en ese apoyo, en ese proceso de acompañamiento de las personas que buscan ayuda en un centro de rehabilitación, especialmente en el área del tema de las adicciones. Las adicciones es un tema bastante complejo. Tenemos adicciones a las sustancias, adicciones a la tecnología, adicciones a los medicamentos, hay mucha tela por cortar en ese ámbito. Pero pues mi experiencia está basada en el acompañamiento en comunidades terapéuticas. He trabajado en diversos programas y ahorita estoy trabajando también en uno. Espectacular, doctora. Muchísimas gracias a usted también por sacar este tiempo, por acompañarnos, por hacer esa presencia en un lugar tan especial como este, que estamos a nivel mundial, nos ven desde las montañas, desde la playa, desde las lomas, de todas partes nos ven, ¿no? Oficinas, hogares, es muy lindo, de verdad que esto es un espacio muy lindo que vale el esfuerzo, este espacio que nosotros tenemos, ¿cierto? Bueno, nuestro tema hoy que vamos a tratar, la experiencia terapéutica como estrategia efectiva en la rehabilitación y recuperación de adicciones. Entonces, lo que yo les decía ahorita, amigos y televidentes, papel y lápiz. Recuerden que nosotros les vamos a tener muy en cuenta sus preguntas, sugerencias y posiblemente más adelante, si es necesario, la doctora nos vuelve a acompañar para estarnos compartiendo, aclarando algunas inquietudes que puedan surgir del programa de hoy. No se preocupen, que no tienen que entender todo hoy. Hoy es estar ahí juiciositos, escribiendo lo que no alcancen a tomar. Además, recuerden que nosotros estamos en redes, pueden volver a repetir y ver el programa cuantas veces ustedes lo deseen. Entonces, pues Adrián, iniciamos. Muchas gracias. Hoy vamos a tratar indiscutiblemente algunos abordajes que hacen los médicos con sus diferentes especialidades o ya dentro de sus terapéuticas específicas y algunos beneficios también, pero a mí sí se me ocurre iniciar con una pregunta, Marian. Es una inquietud y me gustaría preguntarle a la doctora Lady que nos cuente sobre esa experiencia, porque yo sé que muchos de nuestros audientes tienen la expectativa de que, bueno, yo voy a ir al psicólogo, pero esa vaina ¿cómo es? Entonces, que alguien me pudiera contar antes de yo ir a tener la experiencia con el psicólogo, después de que se hace una terapéutica, a la doctora, pacientes y personas que le han dicho después de desarrollar un ciclo de 5, 6, 7, 8, 11, no sé cuántas terapias. Esa partecita a veces como que no se cuenta, entonces dentro de la experticia de ella y pues obviamente respetando el secreto profesional, ¿qué sí nos puede compartir de lo que los pacientes le han dicho después de desarrollar un ciclo de terapia? Vale, doctora, la escuchamos. Bueno, a veces las personas tenemos miedo. Hay miedos creados socialmente, de pronto de confiar en otra persona, ¿sí? De que otra persona sepa todos nuestros secretos, nuestros pensamientos, como que conozca a fondo lo que pensamos. Pero muchos pacientes al llegar a consulta y después de hacer un proceso de intervención, dependiendo de su situación, lo que al final pueden entender es que contar con otra persona implica que esa persona de pronto me puede dar una orientación, entonces se han sentido primeramente escuchados. Hay algunas personas de pronto en su casa, sobre todo adolescentes, que no confían en los papás, ¿sí? No confían en decirle las cosas, en contarle sus situaciones y al darle apertura ellos se sienten escuchados. Y eso es muy común, doctora. Sí. Y es muy importante, cuando la persona empieza a sentirse escuchada, empieza a entender que también es importante y su autoestima también empieza a fortalecerse. Entonces, eso es una de las cosas que de pronto al salir de terapia los pacientes expresan. Me sentí escuchado, de pronto en casa no me siento escuchado, de pronto en el trabajo no me siento escuchado, de pronto mi pareja no me escucha, ¿sí? Pero pues acá vengo y siento que alguien está poniendo toda su atención en mí
y está escuchando lo que estoy diciendo y me está dando una retroalimentación de lo que yo estoy diciendo, y es una retroalimentación que no va a ser subjetiva, porque de eso se trata. Nosotros nos entrenamos, ni lo van a regañar, ni se exacto, sienten, ni a juzgar. exacto. Entonces nosotros nos entrenamos durante, 5 años de pregrados, hiciste una maestría, una especialización, otros cuantos años más, para darle una devolución, un aporte a la persona para que no se sienta juzgado, sino que se sienta escuchado. Entonces eso hace parte del proceso de sanación, primeramente. Segundo, cuando el paciente de pronto conoce desde otra perspectiva la interpretación de ciertas realidades, empieza a aperturar su mente, su conciencia, es como un despertar espiritual y de conciencia. Entonces la gente empieza a ver las cosas, su realidad de una manera diferente, ¿sí? Que de pronto en casa nos enseñaron a ver las cosas de esta forma, pero era una forma sesgada, una forma errada de ver la realidad, pero cuando vas al psicólogo empiezas a ver la vida de una forma diferente, ¿sí? No es que el psicólogo te vaya a dar la solución de tus problemas, sino que te va a orientar y va a poner en ti como perspectivas de la vida diferentes, perspectivas de tu realidad diferentes. En esos comportamientos, tanto del paciente en ese caso como el profesional, ¿cómo hacen? Porque yo me imagino que lo primero es como una identidad de comportamientos. Sí, sí. ¿Cuáles son como los más, así como los más usuales, como los que más se presentan? ¿En adicciones o sí, en adicciones. En general? Para adicciones podría ser. Bueno, los patrones de comportamiento de pronto es evaluar, por ejemplo, tus hábitos, ¿sí? De qué manera estás teniendo tu rutina, cómo estás manejando tu día a día. Eso es algo de pronto de lo que se puede observar en el tema de adicciones, y yo diría que en general cuando uno hace una evaluación, uno le pregunta a la persona cómo es tu rutina del día, ¿sí? Entonces hay personas que parecemos un robot, entonces a esta hora me levanto, a esta hora me acuesto y siempre hago lo mismo. Hay personas que no tienen una rutina, ¿sí? Entonces eso es parte de lo que uno evalúa, ¿sí? Lo otro que se evalúa en un paciente son sus creencias, ¿sí? Que sus creencias se desarrollan en el entorno en el que se desenvuelve, sus creencias se desarrollan en su trabajo, con su relación de pareja, en todas sus experiencias vividas se van desarrollando creencias, y eso es lo que se evalúa. ¿Qué tanto esas creencias me hacen bien a mí? ¿Sí? Y empezar de pronto a soltar lo que no me hace bien. Y es a pesar de que eso que no me hace bien es con lo que yo siempre he vivido. Esto es mi zona de confort, y empezar a soltarlo, requiere de un acompañamiento. Posiblemente dentro de esos hábitos que me dan esa zona de confort puede estar implícito la raíz de mis hábitos de adicción. Sí, claro, por supuesto. Porque yo pienso que en ese momento es muy subjetivo para el paciente. Sí. Lo hace muy mecánico e inconsciente, o sea, no sabe qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y las consecuencias de lo que está haciendo. Lo normalizamos. Mira que, un ejemplo, yo tenía un paciente que sufría de alcoholismo, ¿sí? Y él me decía, es que yo hasta que no me siente y vea todas las botellas, un montón de botellas vacías en la mesa, yo no me paro, no paro de tomar. Y resulta que eso hacía el papá, así lo hacía el papá en su momento. Y llegar como a la raíz de, oye, sí, yo cuando estaba pequeño estaba ahí sentadito a los 5 años viendo que mi papá se sentaba y hasta que no tenía las botellas vacías no se iba a dormir o a descansar o no paraba. Y yo adquirí eso, pero él lo veía normal, o sea, lo hablaba y lo normalicé, estaba dentro de mi conducta. Lo que hacía mi papá, dicen ellos, ¿verdad? Lo que hacía mi mamá, lo que hacía mi hermano, lo que hacía mi tío. Entonces es el tema de identificar patrones. Identificación. Entonces cuando yo entiendo que estoy llevando una misma dinámica porque lo normalicé, pero no me hace bien a mí, a pesar de que lo hacía mi papá, y se supone que debemos ser el ejemplo de lo que hacen nuestros padres, ¿cierto? Que lo que nos enseñaron nuestros padres está bien, pero esa parte no, eso me hace daño, entonces tengo que desarraigarme de todo eso, y eso es un proceso de conciencia bastante complejo, y es ahí donde el psicólogo entra a acompañar y a decirte, oye, te lo enseñó tu papá, pero no está bien, te hace daño. Entonces empecemos a gestionar ese cambio, empecemos
a dar pasitos poco a poco para cambiar eso. Tenemos algunas fases, algunos espacios donde podemos llevar a ese paciente a tener esa confrontación. Sí, hay muchas estrategias, sí, hay muchas estrategias. Como psicóloga yo utilizo mucho, por ejemplo, los autorregistros, ¿sí? Entonces hacemos autorregistros de sus pensamientos, hacemos autorregistros de su estado de ánimo, hacemos autorregistro de qué hace diariamente, qué es lo que le gusta hacer, todo eso se lleva como para que veamos en una rutina, por ejemplo, lo que nos hace daño. Esto definitivamente nos lleva a, entonces esto debemos obviarlo, ¿sí? Debemos reemplazarlo por otra actividad y así vamos llevando al paciente a un proceso de conciencia más plena. ¿Llevarlos a la habilidad de afrontamiento les ayuda? Sí, porque, por ejemplo, en el caso de las adicciones, la adicción como tal, el consumir cualquier sustancia, llámese alcohol o cualquier otro tipo de droga, es una estrategia de afrontamiento para la persona, ¿sí? Aprendida desde atrás, ¿cierto? Entonces, si yo estoy triste porque tuve una ruptura amorosa, entonces voy a tomar alcohol. De hecho, las canciones que nos dicen, el alcohol cura las heridas, sí, ¿cierto? Y eso lo cantamos. Entonces, eso es una estrategia de afrontamiento para la persona. Entonces, cuando nosotros entrenamos en esas estrategias de afrontamiento, es decir, cuando yo me sienta triste, porque las emociones hacen parte del ser humano, ¿qué voy a hacer? Si no puedo tomar o no puedo consumir drogas porque me está haciendo daño, ¿con qué puedo reemplazar esa estrategia de afrontamiento negativa? ¿Con qué lo puedo reemplazar? Puedo hacer deporte, puedo leer, puedo colorear, puedo hacer algún proceso de arte, algún proceso de aprendizaje nuevo. O sea, ¿qué puedo hacer? Eso es como enseñarle al paciente a generar otras estrategias en el momento que llegue un episodio de ansiedad o una situación, digamos, particular. Como una situación desencadenante. Sí, algo desencadenante, sí. Ok, bien. Adrián, ¿usted qué dice? ¿Cómo vamos? Bueno, yo tengo ¿Qué una le inquietud. llegó por ahí? Yo lo veo inquieto, yo veo allá que se mueve, que Yo pide tengo la una palabra. inquietud y es que la doctora ahorita ponderaba una cosa que es tenaz, es un concepto que es la autoestima. Entonces, mi pregunta va en lo siguiente. Si la autoestima está vulnerada, pero además en el caso de las adicciones, en programas pasados nombrábamos que una de las condiciones que uno evidencia en una persona afectada es también la vergüenza, más otros componentes. Ustedes como psicólogos, cuando les llega el paciente, ¿cómo hacen para abordarlo o de acuerdo a esas condiciones? ¿O es que después de que ustedes hacen esos paneos, ustedes determinan una terapia u otra para ese tipo de pacientes? ¿O ustedes empiezan a aplicar una terapéutica similar para los que les llegan a su consultorio? ¿Cómo determinan ustedes como eso, ya no las fases que decía ahorita Marian, sino como qué terapia le aplico a esta persona? Bueno, para eso se utiliza una historia clínica, ¿sí? Se hace una evaluación del paciente en primera instancia y en esa evaluación uno determina ciertos parámetros. Por ejemplo, si el paciente está sufriendo de depresión o está sufriendo de ansiedad de una forma simultánea, ¿sí? O pues en el caso de que tenga, digamos, situaciones relevantes como la autoestima o que esté presentando culpabilidades, ¿sí? Todo ese tema se va manejando y pues obviamente hay test que orientan ese trabajo, ¿sí? Test para evaluar cómo está tu autoestima, test para mirar si tienes depresión. Entonces todo eso nos arroja ciertos ítems que hay que trabajar en el paciente y lo que se hace es un plan de trabajo, pero digamos que hay cosas concretas ya previamente establecidas, pero los pacientes todos son diferentes, ¿sí? Desde su individualidad hasta el entorno en el que se manejan. Entonces el plan de trabajo, de pronto se utilizan algunas herramientas similares, pero el proceso es totalmente diferente para cada quien. Inclusive en las comunidades terapéuticas se ve eso. Todos los pacientes no se trabajan igual, a pesar de que están en el mismo entorno, porque ellos conviven en un mismo lugar, en un espacio determinado, pero no todos reciben lo mismo,
Hay unas terapias de grupo específicas en las que se desarrollan ciertos temas, pero individualmente ellos tienen su programa de psicología aparte que maneja sus particularidades, porque si todos se les da lo mismo, pues obviamente no va a surtir el efecto adecuado. Sí, claro, las enfermedades de las adicciones tienen esa característica, que son tan únicas para cada ser humano como la huella de sus dedos, ¿no? O sea, si no fuera así, yo creo que ya tendríamos medicinas, la pastilla, la inyección para X o Y adicción, ¿verdad? Sí. Eso es la complicación de Del las ser enfermedades. humano, del ser humano en general. Y de las enfermedades, y sobre todo las tienen que ver con la parte mental, doctora, como usted decía iniciando, es muy complejo porque intervienen demasiados factores, ¿no? Sí. Que el factor social, familiar, cultural, y eso hace que la persona se hace única. Cada ser humano es único en ese espacio. Y bueno, pues, dentro de esa misma temática, doctora, cuando ya ustedes tienen esa como autovaloración, Sí, la evaluación, sí. hacen la Como evaluación diagnóstico, se y puede ayuda decir. a que el paciente tenga también esa autovaloración, porque ahí es importante la conciencia del paciente, ¿cierto? Sí. No es como en otros casos, por medicina general, que llega uno y le dice el médico, no, es que usted lo que padece es, no sé, pongámosle cualquier cosa, que un médico le puede diagnosticar a uno, tiene la tensión arterial alta, ¿sí? Ya, y entonces para eso se tiene que tomar ese tratamiento y le dan a uno el tratamiento y uno se va con su fórmula, consigue sus medicamentos y empieza su tratamiento y uno no sabe qué es esa vaina de tensión arterial. ¿Y qué tienes? No, tensión arterial, hipertensión. ¿Y qué es eso? Yo no sé, el médico dijo que tenía que tomarme esto. Yo pienso que en ese proceso que ustedes hacen es diferente. Sí. Sí o sí, el paciente o el joven o la persona adicta tiene que entender, corazón adentro, mente abierta, qué es lo que está pasando en su ser, en su cuerpo, en su familia, en su entorno. Sí, eso es muy cierto. Yo siempre le digo a las personas con las que tengo la oportunidad de tener un programa de intervención que desafortunadamente, y me parece muy importante que la audiencia lo sepa, cuando tienes un problema de salud física, ¿sí? Una herida en el brazo, tú la ves, ¿cierto? Y dices, estoy mal, me duele, ¿sí? Uy, esta herida se está poniendo fea, Está debo sensible. debo ir al médico. Pero las heridas del alma no se ven, ¿sí? No se ven. Sin embargo, cuando yo tengo esa herida física, si alguien viene y me toca, me duele, ¿cierto? Cuando son las heridas del alma también. O sea, ambas son hipersensibles. Sí, hay una sensibilidad ahí, pero el problema es que no se ven, entonces yo no sé por qué me duele, o sea, yo no sé por qué estoy triste, o por qué estoy ansioso, o por qué me siento así, o por qué de la noche a la mañana estoy tomando demasiado, o estoy probando llorando otra vez, tanto, o no ¿cierto? quiero ir a trabajar, no me veo nada físicamente. Pero al psicólogo, no vaya al psicólogo, alguien le dice, ven, ve al psicólogo porque algo está pasando. No, pero el psicólogo eso es para locos. Para los locos. Sí, doctora. Y mire que yo trabajo, o sea, casi que toda mi experiencia ha sido con hombres en las comunidades terapéuticas y ese sesgo está ahí. El papá, sobre todo porque es masculino el tema. No, usted, psicólogo, eso es para locos, usted es un hombre. Usted va a llorar, no, usted es un hombre. Sí, no llore. Entonces hay como ese sesgo ahí de que no voy al psicólogo porque eso no es una conducta masculina, ¿sí? O porque eso es una cuestión de locos, pero se nos olvida que las heridas físicas se ven, el dolor de cabeza se siente, ¿sí? Pero también las heridas emocionales no me permiten a veces trabajar, no me permiten a veces llevar una relación de pareja estable, o no me permiten, o estoy todo el tiempo en la cama llorando, no sé por qué, porque nada me duele. Entonces es muy importante. Bloquean, ¿no? Sí. Una depresión bloquea a una persona y lo deja sin energía. Total. Y no es por falta de vitamina D. Está aquí. Sí, exactamente. Sí, increíble, doctora. Muchas gracias por eso, las heridas invisibles, ¿no? Porque están ahí, son reales. Sí. Y yo creo que sangran más que las físicas. Sí. Las rutas y las conexiones neurológicas son exactamente las mismas.
Es impresionante, o sea, es emocionalmente, como decía la doctora, el alma, las heridas del alma duelen exactamente en la misma intensidad porque utilizan el mismo circuito de dolor que las heridas físicas. Y te Es incapacitan. impresionante, o sea, uno dice, venga, una persona se podría morir literalmente por una lesión espiritual, por una lesión moral, por una lesión ética, por una lesión emocional, claro que sí, porque el nervio vago entra a interactuar, a somatizar el concepto de somatización, eso ya está más que demostrado con resonancias especializadas. Entonces las afectaciones que se producen en el ambiente neurobiótico se extienden por los pares craneales hasta llegar a producir infartos, eso está más que demostrado. Incluso ahorita se le hizo ya realidad a un gran médico del siglo pasado, el doctor Santiago Ramón y Cajal, ahorita les echo la cuña. Qué pena interrumpir. Pero no, tranquilo, porque nos deja así como esperando que dice. Con la expectativa. Es que la doctora ahorita tocó un punto crucial en esta parte terapéutica que es de mucha valoración, y es precisamente la valoración afectiva. Y nombraba ahorita al doctor Santiago Ramón y Cajal, ¿por qué? Porque eso es un artículo que salió reciente en la revista Frontera en neurocirugía, y lo que describe un grupo español que están estudiando todo el cerebro a través de resonancias y otros exámenes que no entiendo mucho de eso, pero ellos pudieron hacer como un mapeo del área del tegumento ventral, y esa área específicamente es como el principal componente de todo ese circuito, que tiene que ver con 5 cosas y de pronto hasta con 7, pero tiene que ver con la valoración personal, tiene que ver con el placer, con los orgasmos, tiene que ver con la motivación, con la memoria y tiene que ver con el deseo. Impresionante lo que ese artículo que tenemos aquí en el mesencéfalo, en el tronco encefálico, produce. Sí. Y él es un eyector de nuestra querida hormona que tanto trabajamos acá, que es la dopamina. Entonces, yo decía ahorita que se le hizo el sueño al doctor Ramón Cajal, que se pueda mapear todo ese sistema nervioso que tiene que ver con el acortamiento o el alargamiento de nuestra vida, porque en últimas, la calidad de vida neurobiológica que tengamos nos prolonga la existencia o nos lo acorta. En algún programa, doctora Lady, nosotros comentábamos que también ya está descrito que los telómeros se alargan o se acortan dependiendo de la calidad de vida que nosotros tengamos, y por eso volvimos a la genética, a la psicología. Yo creo que ustedes le meten esas otras disciplinas neurobiológicas para poder determinar en estas terapéuticas que sí podemos lograr una sanidad, sí podemos lograr una recuperación, y además es necesario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir existiendo. Vale, Ariel, muchas gracias. Muy bien. Sí, para nosotros es primordial, y por eso los profesionales que nos acompañan, todos tienen que ver con el comportamiento emocional, mental, porque el problema de adicciones está ahí. ¿Sí? El 4% en el estudio que se hizo hace 4 años, el 4% de la población mundial está adicta al alcohol. No tengo cifra reciente, pero eso ya es muy preocupante. Y demasiado alarmante, porque dentro de esa estadística están los niños. Es increíble, pero ya los niños hoy, para ellos, como la doctora decía, es normal. Porque como papá toma, mamá toma, la tía toma, el abuelo toma, el vecino toma. En el año pues porque yo no tomo. En el año 2016, el doctor Daniel Schipani, él indicaba que para ese momento el 11% de la población latinoamericana de niños menores de 14 años ya tenían algún tipo de adicción a las pantallas. Sí. Estamos hablando hace 2016, 9 años. Entonces, yo creo que la atención terapéutica hoy en día se hace mucho más prevalente y relevante. Claro, y lo es. En este momento, a nivel de nosotros, Colombia es prioritario ya, ¿no? Hay mucha... Sí, ya se reconoce un poco más la necesidad. Y las redes de apoyo están muy bien, ya bien estructuradas y bien aceptadas. Entonces ya hoy no es tan terrible, ya ha bajado un poco la apatía a ir a una terapia, a ir a un profesional en busca de ayuda
mental o emocional. A veces hay que decirle a la persona, es que el psicólogo también te ayuda con las emociones. Sí, lo que pasa es que también ahí hay un punto muy importante, diría yo, porque un tema es que tú quieras acceder al psicólogo, ¿cierto? Que ya tengas la conciencia de que es una necesidad, de que hace parte ya de la vida, de la gestión emocional, de todo esto que estamos enfrentando en este siglo. Que debiera ser. Sí, y el otro punto es qué debo hacer, o sea, cuál es mi rol como paciente y también cuál es mi rol como parte de un entorno del paciente, ¿sí? Porque muchas veces vamos al psicólogo y esperamos, por ejemplo, el caso de los adolescentes o de niños con conductas complicadas, esperamos que llevamos el niño ya al psicólogo y ya el niño salga totalmente diferente. Transformado. O sea, eso es una cuestión como mágica. Y no, o sea, también tenemos que quitarnos ese velo porque el psicólogo te acompaña, es una orientación, pero el trabajo lo tiene que hacer el paciente. Y si el paciente es menor de 14 años, el trabajo lo deben hacer los papás, porque hay algo en casa que no está funcionando bien, hay algún tema ahí que hay que trabajar y el psicólogo te dice, bueno, papá, mamá, tienen que hacer esto, y llegan a la casa y, ay, no, qué pereza, o mañana lo hacemos. O el psicólogo te dice, papás, es muy importante la gestión emocional, es muy importante que en el hogar expresen emociones, entonces una tarea es que se sienten todos los días a hablar de sus emociones. Y no lo hacen porque cada quien está en su isla, entonces uno en el celular allá, el otro no ha llegado del trabajo y el niño solo, con la pantalla. Y las tareas del psicólogo, ¿dónde están? Y los papás esperan que el niño haga las tareas del psicólogo. Sí, y no. Porque es que las terapias malentendemos, malinterpretamos, porque como vamos es a llevar al niño, consideramos que el enfermo o el que necesita terapia es el niño. Pero mire qué importante, doctora, lo que su merced está aclarando. Eso sí que es bueno que lo podamos entender. Yo sé que nuestros amigos que nos siguen, nos están viendo y están compartiendo con nosotros esta linda tarde, entenderán que nosotros hemos hablado muchísimo del grupo familiar. La responsabilidad y el compromiso es del grupo familiar. La doctora hace un paréntesis y clasifica hasta los 14. Pero doctora, hemos tenido casos donde hay acompañamiento de papá o de mamá o de un hermano, de un doliente, así tenga 30, 40 años, vale porque esa persona se convierte como su punto de apoyo, claro, de confianza. Sí, por supuesto, o sea, el apoyo, desde que tú hagas parte de una red, o sea, tienes que hacer cambios y tienes que ajustarte, ¿sí? A lo que yo voy es que a veces los papás, como en los colegios pasa, entonces el niño tiene problemas en el colegio, no, pero es que es culpa del colegio, ¿cierto? No, pero es que la norma, los valores se enseñan en casa, ¿sí? La responsabilidad se enseña en casa, entonces a veces como padres no queremos asumir las responsabilidades, entonces o es el colegio o llevamos al niño al psicólogo para que allá el psicólogo le haga la magia y lo convierta. O la profesora me lo tiene entre ojos. Sí, o la profesora. Entonces decía yo lo de los niños porque es muy importante y uno recibe a esa edad, digamos que los problemas de salud mental que hay, digamos que tienen un pronóstico positivo, porque si llevas al paciente desde un tiempo prudente, puedes hacer muchas cosas más o puedes evitar muchas situaciones más, pero el compromiso de los papás es fundamental. Yo he tenido muchos pacientes que abandonan a las 2, 3 sesiones, no, es que no vimos resultados, pero si no hacemos las tareas, solo con una hora ahí sentado con el psicólogo, eso no representa la cantidad de tiempo que pasas en la casa en un entorno que no es favorecedor para tu recuperación. Y lo mismo pasa en las comunidades terapéuticas, ya no son niños, sino, niños emocionales de 30 años o 35 años, que el entorno tiene que hacer unos cambios, como papá, mamá o tío, abuelo, el que esté acompañando, tiene que hacer cambios, pero no. Dejamos al paciente en la comunidad, esperamos que la comunidad solucione, que el paciente solucione solo, pero los cambios que tenemos que hacer en casa no los hacemos. Entonces, esto es de compromiso de todas las partes, si no funciona. Si nosotros tuviéramos ese apoyo,
de comunidad, llámese familiar, social, cultural, es mucho más fácil, ¿verdad, doctora? Sí, sí, nosotros siempre le decimos a las familias, mira que nosotros tenemos, en este momento, en la comunidad donde estoy, hay 25 personas. Y generalmente hacemos un espacio de reflexión para los padres cada 15 días. Se supone que, y es virtual para evitar de pronto traslados y estrés y demás, y que sea más fácil el acceso. Y debería mínimo recibir 25 personas en la sala. Van 6 personas, 7 personas. En las salas Sharp. Sí. En la sala no tienes que pagar nada, no tienes que no se transportarte. obliga, no tienes que transportarte, no hay que hacer mayor esfuerzo, simplemente es el compromiso de sacar una horita y estar ahí en la pantalla con profesionales que te van a ayudar a generar recomendaciones para que, dar herramientas para que tú las pongas en práctica desde ya. Sí, porque tienen ese tiempo que el paciente está en ese entorno de control para recuperarse y para generar estrategias, y van 6 personas, 7 personas. Entonces yo siempre les hago ese ejercicio de conciencia. Miren a su alrededor cuántas personas hay. Así es de difícil trabajar con las personas, con la familia, para que tú sepas cómo escuchar al adicto, cómo tratar al adicto, cómo vas a manejar las situaciones cuando él salga, cómo vas a manejar las situaciones mientras él está en el entorno de control. Y no vamos, porque creemos que el problema es del adicto que está internado, no mío. Y así pasa en porque yo he trabajado también particularmente, y así pasa en todos los contextos. A veces el papá deja de llevar, los papás dejan de llevar al niño porque que no ven el cambio de una vez, pero no hacemos los trabajos. A veces nosotros mismos dejamos de ir a terapia, y bueno, y los registros, y los trabajos, y las actividades, bueno, no hay cómo. No hay ese punto de apoyo. Entonces es lo mismo que en la parte médica. En la parte médica también hay un proceso de conciencia, ¿sí? Digamos que si tú vas porque tienes un problema con el azúcar, ¿cierto? Y te dicen tienes diabetes, listo, te pueden dar un medicamento, pero tienes que hacer cambios. O sea, el medicamento solo no va a hacer magia, tienes que hacer cambios, y si no los haces, y si yo estoy en un entorno que no favorece, entonces yo lo quiero hacer y quiero comer verduras y quiero tomar agua, pero en mi casa comen todas las noches comen hamburguesa, ¿sí? O sea, esto es conciencia plena, desde el paciente que está en adicciones o cualquier trastorno de salud mental, requiere de compromiso y de conciencia plena de su situación. Yo tengo una inquietud. En la Iglesia de Sana Doctrina nosotros hacemos lo que sería como la terapéutica para ustedes. En los grupos de apoyo serían los 12 pasos que tanto recomendamos de la corporación. En las iglesias de Sana Doctrina nosotros hacemos discipulado. Uno de los puntos que nosotros ponderamos bastante es la obediencia. Y la obediencia en algunas iglesias de Sana Doctrina que tienen los programas para recuperación en adicciones, nosotros los ponderamos en 3 elementos. Uno de esos elementos es un poco fuerte porque requiere radicalismo en la obediencia, ¿ya? Pero esa obediencia se empieza a gestar a partir del puente y de la interacción que se tiene con la persona que se está atendiendo, con esa persona que tiene el alma en necesidad. Entonces, pero uno de los postulados que sí le colocamos, Mariana, a esa persona es la obediencia. O sea, aquí vas a obedecer, porque si no vas a obedecer no puedes permanecer. En la parte de terapia psicológica, uno ve, algunas veces ha sido mi percepción, porque me ha tocado con algunos familiares cercanos, como que el psicólogo no los aborda como con más fortaleza para poderlos retener en el tratamiento, como que les dan la libertad de que si quiere viene y si no, no viene, pero ese vínculo de casi que ustedes se vuelvan autoridad sobre esa persona, además de la confianza, ustedes ¿cómo lo anclan? O sea, para que la persona sí permanezca en el programa o en el plan de recuperación terapéutica. ¿Cómo lo hacen atractivo para el paciente? Sí, por lo menos nosotros a la persona le exigimos, obviamente son varios elementos, uno de esos es la obediencia, pero ustedes ¿cómo hacen los terapeutas para que ese paciente no se les vaya?
porque en algunos familiares míos eso ha sido tan lábil que uno dice, venga, como que faltó algo de que lo anclara para que le dijera, no señor, usted no se me va, aquí se me queda. Pues Hacia las buenas. mira que, por ejemplo, hay algo en lo que refieres, y es que la obediencia trae consigo bendición, ¿cierto? O sea, que las cosas salgan Bien. ¿cierto? Buenos resultados. Entonces, exactamente, y ese es el punto. Cada psicólogo pues maneja su enfoque, su forma de manejar. Yo como lo hago generalmente en terapia con objetivos concretos, ¿cierto? No objetivos a largo plazo, porque por ejemplo en el adicto pasa que si ponemos, no, es que usted en el año 2025 si no consume ya va a tener casa, carro y beca, ¿cierto? 2030, ¿sí? No, es que 2030 eso falta muchísimo, ¿cierto? Entonces el adicto requiere como recompensas más bien como cercanas, ¿cierto? Entonces establecemos objetivos a corto plazo que el paciente pueda visualizar que ha logrado algo, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, en la comunidad manejamos un tema de liderazgo, ¿cierto? Entonces llega un momento en que el paciente, cuando inicia en la comunidad, está ahí en un stand-by de, bueno, estoy reconociendo, pero llega un punto en el que ya tiene ciertas como responsabilidades, ¿cierto? Entonces esas responsabilidades son como un objetivo logrado. Entonces cuando yo eso veo... también yo creo que les da identidad, ¿cierto? Exactamente. Entonces cuando yo veo que tengo un objetivo, empiezo a ver, oye, sí, la terapia me está sirviendo, de verdad que esto me hace sentir me sirve, mejor. ¿sí? Lo hace O sea, el me principio sirve. del servicio. Me sirve, me está ayudando a hacer algo positivo. Estoy logrando algo porque el adicto llega con múltiples situaciones, entre ellas, usted no sirve para nada. Sí, usted no ha logrado en la vida nada, usted no es nadie, porque eso es una de las cosas que ellos dicen. Yo quiero ser alguien en la vida, ¿sí? Entonces tú ya eres alguien, ¿sí? Lo que pasa es que eres alguien que está un poquitín desorientado, pero ya eres alguien, entonces tienes que orientarte, tienes que tener una mejor visión, una mejor proyección. Entonces yo lo manejo con objetivos a corto plazo para que la persona se dé cuenta que la terapia sí ayuda, ¿sí? Porque si tú pones objetivos a largo plazo que no se puedan ver, pues la persona dice, ¿esto para qué me sirve? No lo alcanza a entender, o sea, yo creo. No me ayuda en nada, como cuando se es obediente, ¿sí? Por ejemplo, algo me dijeron que tenía que hacer y lo hice, y me salieron bien las cosas, entonces sí me sirve. O sea, tengo que seguir por ese camino, porque si me voy por el otro, pues no voy a tener los mismos resultados. Sí o sí es bueno que el paciente encuentre esa identidad y se vaya como reencontrando. La doctora hablaba al principio de esa autoevaluación, y también pues viene la autovaloración. Yo me voy dando cuenta, no que me lo digan. De hecho, unos, como yo creo que ustedes como terapeutas siempre le están repitiendo eso que nunca le han dicho. Tú eres, tú tienes, tú puedes, vamos, hagámosle. Y el solo hecho de dar esa responsabilidad, pues es un gran reconocimiento. Bueno, doctora, dentro de las terapias o dentro de los sistemas de terapias existen formas de terapiar, dicen los muchachos, ¿sí? ¿Qué nos podría comentar sobre, por decir algo, sobre la terapia cognitivo-conductual, sobre las terapias de grupo? Bueno, el enfoque cognitivo-conductual es, digamos, el enfoque más usado en las adicciones. Dentro de todos los enfoques psicológicos es, digamos, que primero el enfoque que yo trabajo, y segundo el más usado, porque desde ese enfoque nosotros miramos cómo está el pensamiento, o sea, las creencias de la persona. Por ejemplo, ¿por qué piensa que debe consumir? ¿Qué es lo que lo arraiga de ese consumo? ¿Qué es lo que usted cree del alcohol? ¿Qué es lo que cree usted de las drogas que consume? ¿Por qué cree que no puede vivir sin ellas? Se aborda esos pensamientos, bueno, además de otros pensamientos desadaptativos que pueden llevar a la persona a consumir, pero se le enseña a la persona a cómo reestructurar esas creencias de manera tal
que ya no hagan parte de su pensamiento y puedan generar otro tipo de conductas, porque la conducta previamente está precedida por pensamientos y emociones. Entonces se le enseña a la persona a reestructurar esos pensamientos para que tenga unas emociones un poco más manejables y pueda tener en control su conducta. Entonces digamos que es un enfoque muy integral. ¿Es para ahí donde abordar. se pueden utilizar los sustitutos que hablabas ahorita? O sea, que si tiene problemas que no sé qué hacer, no sé hacer nada, bueno, vamos a mirar si de pronto te gusta pintar, Sí, o te sí. gusta un deporte, Sí, eso o te hace gusta parte la de música. eso hace parte de ya de la conducta, ¿sí? Y pues obviamente por ejemplo, la persona empieza a registrar sus pensamientos, entonces dentro de los pensamientos uno puede ver ciertas creencias que afectan negativamente su diario vivir, entonces uno empieza a reestructurar, a enseñarle a reestructurar esas creencias, a generar unas creencias más sanas. Obviamente, pues eso también implica que el paciente cambie sus rutinas, cambie su entorno, ¿sí? No me refiero a la familia principalmente, sino, por ejemplo, cuando hay mucha conducta de calle, ¿sí? O 5 horas, seis sí, horas que tú en la estás calle, en una esquina, en un ahí, en parque. un parche, sí, en un gueto, en una pandilla, etcétera. Entonces hay ciertos códigos, cosas que ellos manejan que se introyetan tanto que cuando tú vas a ajustarte a una sociedad normal, pues no puedes. Entonces tienes que empezar Vocabulario. pero eso no se empieza desde la conducta como tal, sino desde adentro, desde los pensamientos, desde reconocer los pensamientos, desde gestionar mis emociones para poder tener más en control mi conducta. Entonces eso es lo tiene que que ver. hace el enfoque cognitivo-conductual, como Ok. enseñar a pensar Ah, mejor. qué bonito, eso me gusta. La terapia de grupo, doctora. Bueno, la terapia de grupo es un espacio sanador, ¿sí? El grupo siempre se convierte como desde varios escenarios en un canalizador de emociones. Entonces, pueden haber varias terapias de grupo, ¿sí? Algunas se manejan desde la psicoeducación, entonces establecemos un tema y lo desarrollamos en función de que la persona, tú decías algo ahorita, que no sé qué es la tensión arterial, o sea, salí y no supe. Desafortunadamente en el sistema de salud y en la salud mental, eso es un problema, porque hay muchas personas que están diagnosticadas con esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, trastorno esquizotípico, todos los trastornos habidos y por haber, y no les enseñan qué es eso. O Ni sea, preguntan ni les sientan al paciente en explican. el consultorio, llenan una historia clínica, tome sus medicamentos y váyase para la casa y no sé ni por qué me pasa esto. Entonces hay unas terapias de grupo en donde se enseña todo eso, qué es la salud mental, qué es la depresión, qué es la ansiedad, ¿sí? Hay otras técnicas de grupo que son de expresión, entonces hay una persona que expresa una situación, los demás le pueden dar un consejo, una orientación, la persona coge esos consejos desde sus pares, ¿no? ¿Sí? Desde la experiencia de los otros se aprende también. Entonces, oiga, a mí me está pasando eso, por ahí no me voy a meter, me voy a meter por otro lado. Entonces, esas técnicas son muy importantes y digamos que es la base de las comunidades terapéuticas, la terapia de grupo. Qué bonito, esa no la habíamos visto así. Bueno, aquí también tenemos la parte de esa importancia de la relación terapéutica. ¿Por qué es importante, doctora? Bueno, yo creo que esa es la base, la alianza terapéutica. Eso implica cómo me relaciono yo con el paciente. Yo he tenido muchos pacientes y es triste, porque a veces dicen, no, yo llegué y el psicólogo o se puso a llorar conmigo, o yo sentí que no me prestó atención, o me dio una retroalimentación que yo ni idea, o yo sentí que no, o sea, yo me puse a llorar y no sentí absolutamente ningún tipo de contención emocional. Entonces, lo importante primero es la escucha activa, de siempre estar pendiente de lo que nos dice, de lo que dice nuestro paciente y también inclusive de sus silencios, ¿sí? Porque en los silencios también hay soporte y hay comunicación. Entonces, eso es de vital importancia, establecer una alianza con el paciente
no implica eso que yo le vaya a contar mis temas personales o que él le vaya a contar mis problemas, no. La alianza terapéutica implica que el paciente se sienta atendido y valorado y escuchado. Okay. Y con confianza. Doctor, aquí tenemos un enano que nos puya y es el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Nos gustaría, pues, Adrián, nos regala su despedida, una notica, un mensaje de esperanza en cuanto al tema para nuestros televidentes. Pues ya que me das la patica, yo pongo una queja a nuestros psicólogos. Son muy queridos, yo creo que es una profesión muy necesaria en las comunidades y en la sociedad. Yo sigo insistiendo por qué tienen sillas y divanes cuando se podría tener la terapia y la consulta con ellos en hamaca, pero bueno, eso creo que nos lo van a quedar debiendo. Dicho eso, creo que uno puede, ama las hamacas. Creo que podemos llegar con plena confianza dentro del Sistema Nacional de Salud y dentro de nuestros ambientes normales, incluyendo los rurales, a este tipo de asistencia. Sobre todo cuando, ahorita que salió la ley ya facultada con decreto presidencial de que 1 de cada 3 colombianos estamos requiriendo, así lo dijo la senadora ponente cuando presentó la ley, estamos requiriendo asistencia terapéutica, fue el término que ella usó. O sea, no tenemos solamente un diagnóstico, sino ella indica que la población colombiana, el 33% de nuestros habitantes en Colombia, extranjeros o propios, estamos requiriendo una atención psicoterapeuta. Entonces, estamos en aras de que venga, lastimosamente la salud mental la tenemos que manejar ya dentro de nuestro diario vivir y como yo a veces digo, con ese acuñado que hay, de que se nos volvió parte de la canasta familiar. Así es. Doctora, ¿qué nos sugiere, qué nos quiere regalar para despedir este taller? Pero seguramente que la vamos a volver a invitar. Yo encantada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecerles otra vez nuevamente por la invitación y invitar a toda la audiencia a que realmente aprovechen estos espacios en donde se habla de salud mental. He tenido la oportunidad de ver algunos otros programas y realmente es muy interesante, sobre todo que los profesionales que tenemos ese compromiso de ayudar a las personas que nos rodean, nos comprometamos también a participar en estos espacios para enseñarle de pronto a la persona que todavía tiene estos sesgos y estas situaciones que se vale pedir ayuda, que eso no es de débiles, que realmente los procesos psicológicos deben hacer parte de nuestras necesidades básicas porque sin salud mental definitivamente nosotros no podemos trabajar, no podemos estar bien de ninguna forma y son procesos que requieren de realmente sanidad y a veces esa sanidad no la encontramos de pronto los amigos nos hacen comentarios inadecuados o nos llevan a otras estrategias que no nos ayudan mucho, entonces es importante buscar profesionales adecuados que nos orienten. Sí. Bueno, queridos televidentes, amigos que nos siguen, esperamos que ya aquí me han llegado un poco de preguntas, inquietudes, como eso tan bonito de yo requiero, si tengo situaciones en mi trabajo, por falta de comprensión con mi jefe, por falta de unicidad con mis compañeros en el trabajo de equipo, yo requiero psicólogo. Pues la respuesta la tiene usted. Ya más adelante, posiblemente, repito, la doctora Lady nos puede estar acompañando y vamos a extender un poco más esas inquietudes que nacen de este programa Volver a Nacer. Recuerden que Volver a Nacer tiene esa prioridad, ayudarnos a mejorar esas condiciones laborales, esas condiciones familiares y esas condiciones individuales. Muy clarito creo que estuvimos hoy en el tema de que si yo busco esa ayuda, es mucho más importante, es mucho más especial que si alguien me lleva. Porque si alguien me lleva, el interés primordial está en el doliente y me va a costar a mí mucho más trabajo identificar por qué estoy ahí o por qué me llevaron ahí. Pero si usted puede por sí mismo o por sí misma
tomarse de la manita y llevarse, coger un teléfono, llamar. Mira que hoy también tenemos terapia por teléfono. Virtual. La tenemos en línea, no necesitamos trasladarnos. Doctora, yo quiero contarle mi problema, quiero esto, necesito que me escuche. Y seguramente que con ese estilo y con ese compromiso que va más allá de sencillamente escucharte, te va a hacer sentir muy bien. Y seguramente que vas a poder aprender a cuidarte, a cuidar tu mente, a cuidar tus emociones, a escudriñarlas, a descubrirlas y a potencializarse. Hoy quiero terminar con algo muy lindo que nos regala el doctor Carl Jung. Fue un psiquiatra extraordinariamente maravilloso, hoy lo llaman el padre de la psicología cuántica. Escribió unas obras de arte espectaculares, yo las sigo mucho, y de él me hacía recordar la doctora porque él habla muy lindo y muy especial, y creo que ellos siguen al pie de la letra. No sé si la doctora lo habrá leído o no, pero habla de las heridas del alma. Qué tan importante. Hoy quiero dejarles eso. No ignoren que esas heridas invisibles están sangrando y que esas heridas y esa sangre es la que nos hace resbalar en el momento en que menos esperamos. Entonces, invitación especial, vamos a cuidarnos por dentro y por fuera. Volver a nacer es posible y con nosotros mucho más fácil. Nos vemos pronto.